José Cecilio Díaz del Valle, también conocido como el Sabio Valle, nació en Choluteca el 22 de noviembre de 1777. Realizó sus estudios en la Real y Pontificia Universidad de San Carlos Borromeo. Su espíritu investigador penetró en los estrados del conocimiento y su poderosa inteligencia lo llevó a cristalizar enseñanza, pensamiento y ciencia. Valle, un hombre de ideas moderadas, creó fervientemente en el derecho de los pueblos a obtener su libertad y en los cambios sociopolíticos. Fue filósofo, político, abogado y periodista hondureño. El legado de Valle quedó plasmado en una serie de artículos, discursos y proyectos en los que identificaba los males que asumían a la nación en el atraso, al mismo tiempo que proponían una serie de soluciones para salir de esa situación. Era optimista en cuanto al potencial de Centroamérica, pero sabía que para realizar ese potencial habría que hacer una gran inversión en educación e infraestructura. Una vez adoptada la independencia, Valle se convirtió en un acérrimo defensor de la misma. Cuando surgieron las intenciones de anexar Centroamérica a México por parte de los simpatizantes del estilo monárquico de gobierno, Valle se pronunció en contra de ella. Al final los anexionistas triunfaron y Valle se vio en la necesidad de luchar por la independencia de Centroamérica en México el 12 de abril de 1823. Presentó pruebas contundentes, demostrando que la anexión no tenía bases jurídicas, legales o morales, por lo que solicitó al Congreso mexicano su nulidad. José Cecilio del Valle, nacido en la comunidad de la Villa de Jerez de Choluteca, actual ciudad de Choluteca, que es una comunidad localizada a orillas del río del mismo nombre, hoy parte de la República de Honduras. Sus padres fueron don José Antonio Díaz del Valle y doña Gertrudis Díaz del Valle, criollos de buena posición económica y terratenientes dedicados a la agricultura y ganadería. Al ingresar en 1791 a la Universidad de San Carlos, donde estudió Derecho Civil y Canónico, se graduó de bachiller en Filosofía en 1794. En 1795 falleció su madre, lo que lo llevó a interrumpir sus estudios. En 1803 obtuvo el título de abogado y comenzó a ejercer su profesión de inmediato. Continuó sus estudios sobre idiomas de derecho, economía, ciencias naturales, políticas, finanzas, historia, geografía y matemáticas. El 12 de octubre de 1812 contrajo matrimonio con Josefa Valero Morales, originaria de Comayagua. En 1813 tuvo lugar la Conjuración de Belén, que fracasó. Durante estos hechos, Valle no solo no se mantuvo al margen de los mismos, sino que recibió nuevas muestras de consideración y fue nombrado con el cargo de auditor de guerra del Ejército y Provincia de Guatemala. Debido a la postura de Valle entre los hechos de sus adversarios, le consideraron un opositor de la independencia para escritores como Ramón Sosa. Valle continuaba siendo el empleado sumiso del gobierno colonial. Explicable es la conducta de Valle en aquella época, entre comillas decían, porque él se había educado bajo ese régimen, había obtenido confianza, consideraciones y honores, además de ser empleado del mismo, decía, entre comillas. Sin embargo, historiadores y su mismo adversario político, Pedro Molina, aseguran que Valle era como un buen americano, amigo de la independencia, pero como hombre prudente sabía esconder sus tendencias. Sumado a esto, los escritores de Valle también revelaban que éste siempre creyó en el derecho de las naciones a obtener su libertad. Sabía que era imposible que un pueblo continúe siendo gobernado por uno muy distante, pero pensó que no era el momento justo de proclamar la independencia y la condicionó bajo el argumento que debía oírse al voto de todas las provincias antes de emitir un juicio final. En cierto modo, el tiempo le dio la razón a Valle, pues Centroamérica no estaba preparada para autogobernarse. Prueba de ello fue el caos que se dio luego de adoptada la independencia. Por un lado, la situación económica de las provincias de Centroamérica al asumir su nuevo estado jurídico independiente era calamitosa, sin rentas en las arcas nacionales y para atender sus gastos ordinarios del gobierno tuvo que recurrir a préstamos. La declaración de libre comercio resultó contraproducente, ya que comenzaron a salir del país cargamento de monedas y oro perteneciente a los españoles que huían ante la incertidumbre del nuevo gobierno. A pesar de los problemas existentes, Valle dejó atrás su pasado con el Imperio Español. En representación de Comayagua, él formó parte de la Junta Provisional Consultiva que se estableció junto al jefe Gainza Mariano de Ayzanena y Piñol Miguel Larrainaga, don José Valdés, Ángel María Cadena, José Antonio Alvarado y Antonio Roca. Estos hombres suprimieron el gobierno en España, conservando el organismo gubernativo de la colonia.
Además decidieron mantener vigotoriamente las leyes y autoridades españolas. Asimismo establecieron que las provincias elegirían a sus representantes para formar el Congreso. Dicho Congreso se reuniría el 22 de marzo de 1822 para que ratificase la independencia, conformase la Constitución y las bases del nuevo gobierno. Valle fue el encargado personalmente del ramo de rentas departamento, que según él era la columna de bronce donde descansaba la independencia. Trabajó incansablemente en la formación del nuevo gobierno. Tenía en mente una evolución política que gradual y prudentemente hiciese ganar terreno, la educación liberal de los pueblos para que se crease un sólido régimen de libres e instituciones en Centroamérica. El 28 de noviembre de 1821, Valle se dio cuenta a la Junta Provisional de un documento proveniente del despacho de don Agustín de Iturbide. En el documento, Iturbide argumentaba que Guatemala carecía de elementos para asegurar su autonomía, para liberarse de la amenaza extranjera y para constituirse como nación. Él proponía a los guatemaltecos formar un gran imperio con México, bajo el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. El 5 de enero se reunió nuevamente la Junta Consultiva, con el fin de determinar de una buena vez el asunto de la anexión. Se hizo el escritorio de los votos recibidos y resultó que faltaban todavía el voto de 68 ayuntamientos. Además, en los votos recibidos no existía una definición clara del deseo de cada uno de los pueblos. Luego se produjo el debate en el cual Valle se opuso enérgicamente a la anexión, argumentando que aún con todos los inconvenientes existentes, Guatemala era una nación grande que contaba con los recursos naturales y el material humano para salir adelante. También les advirtió que la decisión final sobre la anexión no era un asunto que correspondía a Iturbide y a las familias ilustres, sino a todo Guatemala. Los hombres de Guatemala son como los de Chile, los de Buenos Aires o los de Perú. Quieren ser independientes. Solo Guatemala puede decir de Guatemala. Fue lo que dijo Valle. Esa voluntad no se ha pronunciado hasta ahora. Guatemala no debe ser provincia de México, debe ser independiente. Eso es lo que enseña la razón, lo que dice la justicia y lo que impide el patriotismo, finalizó Valle. El 2 de marzo de 1834, en un camino desierto, yermo e inhóspito, en donde se levantaban enormes nubes de polvo y en donde el sol calcinaba con sus rayos la humanidad de los caminantes, rodeado únicamente por su familia y los arrieros, falleció don José Cecilio del Valle. El enfermo tuvo tiempo de pedir los auxilios del confesor y dijo, entre otras cosas, a su capelán: «Padre, conozco que ya estoy en el último periodo de existencia y necesito de los auxilios espirituales para devolver a mi alma el calor que me dio». El cuadro clínico presentado por don José del Valle antes de su muerte es de un infarto del miocardio, complicado por su insuficiencia cardíaca izquierda en su forma más grave, que es el edema agudo del pulmón. Esta entidad clínica se manifiesta con factores predisponentes que estaban presentes en este caso, como lo son la personalidad, la tensión emocional y ansiedad, el sedentarismo. Todo ello es prueba de la enfermedad coronaria que terminó con la vida del sabio Valle, a edad relativamente temprana. Hubieron repercusiones por la muerte de Valle. Por ejemplo, Jeremy Bentham mantuvo una amistad con Valle y cuenta que la muerte de Valle, el más grande pensador y erudito hasta la fecha que ha nacido en Centroamérica, fue todo un acontecimiento político, ya que estaba electo presidente de Centroamérica, obtuvo la mayoría de los votos, pero el destino había decidido que jamás fuera jefe de la nación. La muerte cerró sus ojos antes de que los pliegos se abrieran. Marure consagra a Valle el siguiente párrafo de las efemérides. Perdió Centroamérica con el fallecimiento del licenciado José del Valle, a uno de sus más distinguidos hijos, conocido ya desde el tiempo del gobierno español por sus grandes talentos y extraordinario saber. Luego que se proclamó la independencia, fue elevado a los primeros destinos de la naciente república. El siguiente año concurrió a las Cortes de México, en donde sostuvo victoriosamente los derechos de su patria y sobresalió por su elocuencia y laboriosidad. Jeremy Bentham y otros ilustres escritores de Europa le honraron con su amistad, y la Academia de Ciencias de París le inscribió en el catálogo de sus miembros. La memoria de este distinguido centroamericano fue justamente honrada con sus compatriotas. La Asamblea de Guatemala acordó el 13 de marzo del mismo año que su retrato fuese colocado en el salón de sesiones y que en demostración de sentimiento por su muerte
todos los funcionarios públicos vistiesen luto por 3 días. El 9 de abril siguiente, la Asamblea del Salvador decretó los mismos honores fúnebres a la memoria de Valle.